El mensaje de hoy se llama pecado, consagración y santificación. Hay personas que no les gusta hablar o escuchar acerca del pecado, pero no podemos hablar de una relación con Dios sin hablar del pecado. La palabra de Dios enseña que todos hemos pecado. No hay una persona en este lugar, según la ley de Dios, que no haya pecado. Romanos 3:23 nos pone a todos en el mismo lugar. Dice que Jesús tuvo que venir a morir por cuanto todos habíamos pecado. Los primeros que pecaron fue Adán y Eva, porque Dios les dio un mandamiento. Pero nosotros a veces no entendemos claramente por qué tuvo que morir Jesús y por qué es tan delicado el problema del pecado. En el mundo se dice el que peca y reza empata, pero no es verdad. El problema del pecado es que me separa de Dios. Y ahí es que las personas confunden el amor de Dios con el pecado. Dios nos ama, pero Él tiene una naturaleza que es lo que estamos estudiando. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, nos creó para que viviéramos en perfecta armonía. La palabra comunión significa que tienen común unión, que piensan igual. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, vamos allí. Porque la relación con Dios empieza en Génesis y terminará en Génesis. Es como cuando uno escribe historias, que hay diferentes formas de escribir historias, y hay un modelo de historia que uno escribe en donde todo, ¿cuántos han visto esas películas que empieza en un punto y termina en ese mismo punto? Ese es un tipo de forma de escribir en literatura. Génesis 1 del 26 del 26 al 27 dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios a nuestra imagen. Entonces, el autor utiliza un entonces porque hay un hecho previo. Recuerde que, en la escuela bíblica estudiamos hermenéutica. Nosotros la base de interpretación que usamos en casa de oración es la hermenéutica. No hacemos una aplicación literal del texto si no es así. Usamos una herramienta de interpretación que se llama hermenéutica. Eso se estudia en la escuela bíblica. Entonces, cuando usted está leyendo la Biblia y escucha un por lo tanto, un entonces, una palabra así, una frase, quiere decir que hay un hecho previo. Y el hecho previo era que Dios ya había creado los animales marinos, las plantas. Por eso, cuando se estudia la teoría de la evolución, hay personas que dicen, ¿existieron los dinosaurios o no existieron? Claro que existieron los dinosaurios. Cuando usted estudia de cómo Dios hizo todo lo que existe, usted se dará cuenta que Él hizo primero los animales. Por eso cuando ellos estudian la evolución, se dan cuenta que los dinosaurios existieron antes que nosotros, y es verdad. Porque Dios primero creó animales marinos, primero creó las dos grandes lumbreras, la luna y el sol. Hay gente que no sabe que Dios fue el que creó la luna y el sol. Hay gente que no sabe que Dios es el que creó el día y la noche. Que es Dios el que empezó. Cuando empiezan a estudiar la teoría de la evolución, es que nosotros salimos del agua. Eso ya lo dice Génesis. El libro de Génesis explica la teoría de la evolución. La diferencia es que ellos cambiaron la historia diciendo que venimos del mono. Y Génesis 1, 26 y 27 dice, no existieron antes. Dice, entonces quiere decir que Dios primero creó el sol, la luna, creó las estrellas, creó la Vía Láctea. Usted sabe que nosotros estamos en un sistema solar, pero existen miles de sistemas solares. Dios es el creador del universo. Y Dios es el que hizo el planeta Tierra y ha hecho, la perfección de Dios es tan grande que el sol está a la distancia precisa del planeta Tierra para que nosotros, el sol no nos consuma. Si el sol se moviera solo unas milésimas de distancia, nosotros todos morimos. Por eso el creerse sabio en su propia opinión delante de Dios es tan ignorante. Por eso dudar de la sabiduría de Dios y de venir a
a decirle. Yo ahora digo, yo ya no me atrevo a dar consejos a nadie, yo a todo mundo lo mando a la Biblia. ¿Y sabe cuál es el problema del ser humano? Que somos tan arrogantes que le decimos a Dios, así no es. Y Dios dice, perdona, como le dijo a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Ni existías. Cuando uno estudia a Dios desde su contexto universal, se da cuenta que Dios tiene la razón y que nosotros somos ignorantes. Entonces Dios creó todos los animales. Y dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. La ciencia estudia que venimos del agua. Por supuesto, léaselo en Génesis. Dios creó los cielos, creó la tierra, separó los grandes, los océanos. Todo eso lo declara Génesis. Y la gente piensa que es que los científicos han descubierto, mas no han creado. El creador es Dios. Él merece toda la gloria, la honra y la exaltación. Nosotros los seres humanos vamos descubriendo lo que Dios ya hizo. Ay, he descubierto la fórmula. Descubrir no es crear. El que creó todas las cosas es Dios. Y Él creó los animales terrestres, los animales marinos. Estuvimos con los niños en verano aquí en el Biopar. Y hay algo que lo meten a uno pues virtualmente al océano y todo eso. Y usted sabe que el ser humano solo conoce el 3%, 5% de los animales que hay en el mar. Dicen que en el mar hay montañas más altas que las que nosotros vemos en lo físico. Y hay profundidades del mar que el ser humano no ha llegado. Y nos creemos muy listos. Y decimos que Dios no existe. Pero es que Dios es sencillo y Dios es humilde. Y Él dijo que Él iba a darse a conocer a través de algo que se llama la locura del evangelio. Pero las personas que cuando somos arrogantes y nos creemos sabios, menospreciamos la Biblia y la palabra de Dios. Y perdónenme la expresión, le creemos más a un tonto que va a vivir lo mismo que nosotros. Y creemos más la teoría de una persona que es igual que nosotros a la sabiduría de un Dios eterno, creador de todas las cosas. Mira qué ignorantes somos. Entonces Dios crea todo. Y lo último que Dios creó fue al hombre y a la mujer. En el orden de la creación, usted lo puede leer. Siempre decimos, todo lo que se enseña en casa de oración, vaya y verifíquelo en la Biblia. No nos gusta enseñar cosas que no tengan fundamento bíblico, ni son razonamiento humano, ni del que piensa Pepito, ni Juanito. No, lo que dice Dios. Porque lo que dice Dios es verdadero y eterno. Génesis 1, 26, 27 dice, entonces dijo Dios, entonces, como les decía, es porque previamente ya había hecho otras cosas. ¿Lo estamos entendiendo todos? Entonces, en el 24 él dijo, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Versículo 24. ¿Quién creó los géneros? Y ahora la ideología de género. Eso ha salido últimamente, pero es que hoy ya estaba en Génesis. Todo está en la palabra de Dios. Ay, la ideología de género, y ahora el género, y ahora podemos, entonces ahora vienen a inventarse que el ser humano puede ser del género que le da la gana. Ahora están en todas las redes los Teran o algo así. Terians. ¿Y eso qué es? ¿Eso es problema de qué? ¿Identidad de qué? De género. Porque cuando se establece un género, escuche bien, iglesia, el problema de la ideología de género o mi sistema de identidad no es cualquier cosa. Es uno de los atentados más diabólicos que ha existido en la historia de la humanidad. El ser humano antes, con todos los pecados que tenía, sabía que era un hombre y que era una mujer. Sabía que era un sapo, que era una rana y que era un perro. Hoy en día no se sabe. Porque mañana yo quiero decir que soy sapo y todo el mundo me tiene que aceptar sapo. Así está el mundo hoy en día. Entonces caminan como perros, andan como perros, ladran como perros. Por ahí las noticias decían que en Colombia ya hacen un congreso nacional de ellos. Congreso nacional de personas que se creen perros.
¿Cómo lo ve usted? Y todo el mundo hoy en día habla de la tolerancia. No, pues si ese se identifica como perro, hay que respetarlo. Si este se identifica como rana, hay que aceptarle que es rana. Pero nosotros nos identificamos como hijos de Dios y somos raros. Somos fanáticos. Somos legalistas. Nosotros tenemos que ser tolerantes con todo el mundo. Pero los raros somos nosotros. Ay, ¿usted qué hace orando todo el día? Qué raro. Pero lo invitan a un congreso de personas que consideran perro y es normal. Vea cómo es el mundo. Si usted decide apartar su vida para Dios, es raro. Pero si usted tiene el poliamor hoy en día, no es raro. ¿Estamos entendiendo? Y por eso los hijos de Dios debemos tener identidad. Así como Satanás hoy en día está trabajando en los seres humanos la falta de identidad, la iglesia, por el contrario, debe trabajar su identidad. Nosotros somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Y si usted tiene derecho a creer que usted es un sapo, yo no tengo derecho a creer que yo soy creado por Dios. Claro que sí. Dios creó al ser humano. Y dice Génesis 24, dice que Dios creó, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Todo Dios lo creó según su género. Por eso cuando hacen esas mutaciones de frutas, de animales, eso es antibíblico. Porque Dios cada cosa lo creó según su género y según su especie para que dé el fruto que Dios quería que diera. ¿Estamos entendiendo? Por eso nosotros no podemos hacer mezclas y mutaciones de cosas. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género. La vaca es vaca por el qué, por el género. No debe mezclar vacas con ovejas a ver qué sale de ahí. Ese es el desorden del ser humano hoy en día. Pero Dios dijo, no, para que las cosas funcionen bien, cada cosa tiene que ser según su género. Cuando yo me quiero salir del orden de Dios y del género que Dios ha establecido, va a haber problemas. Y todo animal que arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, o sea, después que Dios creó todo, animales terrestres, marinos, las aves, todo, ¿qué hizo Dios? La obra más maravillosa de Dios, que somos nosotros. Diga, soy maravilloso, soy hermoso, soy creación de Dios. Yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. El único ser viviente, creado a imagen y semejanza de Dios, somos nosotros. Somos los únicos, por eso Dios nos ama tanto. Somos su creación más perfecta. Y la gente hoy en día prefiere estar con los animales que con las personas. Todo eso es distorsión del objetivo para el cual fuimos creados. Entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el original hebreo, esa palabra hombre se refiere al varón y a la varona, no al género masculino, no solamente. Dice conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar. Dios le dio ¿qué? Dominio al ser humano sobre la creación. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿A quiénes creó Dios a imagen? ¿Solo al varón o a los dos? ¿A quién Dios le dio señorío? ¿Solo al varón o a los dos? Por eso tenemos que estudiar bien la palabra. Hermanos, hay mucha distorsión del entendimiento del orden de Dios. Dios cuando llega a nuestra vida empieza a establecer orden. Y por eso muchas personas dicen, pero ¿por qué en muchas iglesias usted va a encontrar que no aceptan el ministerio de la mujer? No, la mujer no puede predicar, tiene que ser el hombre, porque el hombre es la autoridad de la casa.
muy bien lo ha dicho, muy bien explicado. El hombre es la autoridad de la casa, no de la creación ni de la familia, de la fe. La autoridad de la iglesia se llama Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces han distorsionado, siempre existe una distorsión. El diablo siempre quiere distorsionar la verdad y utiliza el engaño, la confusión. Son herramientas de Satanás desde Génesis. El engaño para decir, con que Dios os ha dicho. Es mentira, no es así. La cabeza de la iglesia es Cristo, y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da autoridad y señorío a los dos. Es en Génesis 3:16 que usted se lo puede leer y tome todos los versículos. Cuando el hombre es puesto por señor de la mujer. Pero ese no era el diseño original. ¿Estamos entendiendo? Y por eso, a través, usted quiere entender la historia de la humanidad, le hace la Biblia. Ahí está todo explicado. ¿Por qué los hombres, antes la mujer no podía estudiar? ¿Por qué los hombres siempre han tenido, está comprobado, las estadísticas demuestran que los hombres ganan más que las mujeres aunque hagan el mismo trabajo normalmente, socialmente? Todo eso es producto de Génesis 3:16. Es un decreto que estableció Dios. En el Génesis 1:26, 27 que estamos leyendo, el hombre y la mujer tenían la misma posición, pero después de Génesis 3:16, el hombre pasa a ser señor de la mujer. Por eso la mujer no podía ni abrir una cuenta bancaria, nada, sin el permiso del hombre. Aquí en España, si no le autorizaba el papá o el marido, no tenía derecho ni a abrir una cuenta. ¿Usted sabía eso? Aquí en España. Ni derecho a votar. O sea, si usted quiere entender la historia de la humanidad, lea la Biblia. Pero apareció alguien en escena y se llama Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a él? ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Yo digo, si hay alguien que tiene que amar a Cristo, somos las mujeres. Si hay alguien que tiene que amar a Cristo y rendir su vida a Cristo, somos las mujeres. Porque Jesucristo es el que viene a llevarnos al Génesis. ¿Viene a qué? A reconciliarnos con Dios. Él es nuestro reconciliador. Él viene a llevarnos a Génesis. Porque el pecado es todo aquello que yo hago que va en contra de la voluntad de Dios. La gente hace juegos y bromas de lo que pasó en Génesis 3, en Génesis 2, cuando Adán y Eva pecan. Eso no fue cualquier cosa. Porque la ley de Dios es inquebrantable y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte significa que cuando yo hago lo que a Dios no le agrada, Dios se separa de mí. Como hacían la dramatización los hermanos. Cuando nosotros nos separamos de Dios, nosotros nos perdemos. El único que le da el equilibrio a nuestras vidas es Dios. En Génesis, el ser humano es separado de Dios. Ellos salen del huerto del Edén. Y la ley eterna decía que solo una persona, eso se llama la ley de sustitución, que fue lo que vino a hacer Jesucristo. Según la ley de Dios, la paga del pecado solo se solventaba con la muerte de otro en el lugar. ¿Por qué Jesucristo muere en la cruz? Porque Jesús muere en nuestro lugar. Según la ley de Dios, nosotros teníamos que vivir separados de Dios para toda la vida. Pero Jesucristo viene y muere en ese lugar para reconciliarnos con Dios. La reconciliación con Dios no es que yo creo en Dios para que Dios me dé todo lo que yo anhelo aquí en la tierra. La reconciliación con Dios es que yo vuelvo a acercarme a Él y a tener relación con Él para que Él dirija mi vida. Yo te hago una pregunta, ¿por qué estás tú hoy aquí? ¿Qué relación quieres desarrollar con Dios? ¿Quieres reconciliarte con Él en verdad? Porque la reconciliación con Dios significa que yo ya voy a vivir
cerca de Él, haciendo la voluntad de Él, no la mía. Usted puede venir a esta iglesia o a cualquier iglesia, cantar los coros, las alabanzas, llorar, pero hasta que nosotros humanamente no determinemos vivir para hacer la voluntad de Dios, no nos hemos reconciliado con Él. ¿Quién manda en tu vida? Porque según Génesis, nosotros fuimos creados para estar cerca de Dios, vivir en perfecta armonía con Él y que Él guíe nuestra vida. ¿Quién guía tu vida? Hasta que yo no decido decir y pensar, Jesucristo, yo quiero que Dios gobierne, que tú gobiernes mi vida, yo no me he reconciliado con Dios. Y digo esto porque la verdad nos hace libres. Y es un engaño que pueden llevar muchas personas muchos años yendo a una iglesia, leyendo la Biblia. Pero usted lee y coge la Biblia lo que le conviene. Esto me gusta, esto me gusta. Ay, sí, Dios ha dicho que me va a bendecir, Dios ha dicho. Entonces usted va así, pero usted dice, mi vida la controlo yo. Dios, yo creo en ti. Usted le preguntan que cree en Dios. Claro, yo creo en Dios. ¿Usted cree que Dios hace milagros? Claro, que si Dios me ayudó a conseguir este trabajo. Pero la pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? Porque en Génesis, la vida de Adán y Eva la gobernaba Dios. Ellos estaban en perfecta armonía, pensaban igual. Dios guiaba sus vidas. Dios les decía, con este no te conviene salir. Con este no te conviene andar. Esta no te conviene en tu vida. Reconciliarse con Dios significa volver a estar en perfecta comunión con Él. Comunión quiere decir que yo empiezo a pensar como piensa Dios. Y yo empiezo a llamar pecado lo que Dios llama pecado, no lo que a mí me parece. Hasta que yo no empiezo a pensar como piensa Dios y aceptar el pensamiento de Dios, no se ha producido reconciliación. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? La dramatización que hicieron ellos. Pero esa es una decisión personal. Entonces, el pecado es todo aquello que me separa de Dios. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? ¿Qué es el pecado, iglesia? El pecado es todo aquello que yo hago que va en contra de la ley de Dios, de lo que Dios ha establecido, de los mandamientos de Dios. Entonces yo, para hablar que yo tengo que una relación con Dios, yo tengo que estar dispuesto a abandonar una vida de pecado. Ah, no, ¿cómo así? No, sí. Dios dice, no hay reconciliación. ¿Sabe por qué? No porque Dios sea dominante, no, porque es que Él es el creador y Él conoce todas las cosas. Y Él nos creó a nosotros y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, si Dios dice, no te acuestes con tu novio antes de casarte, ni con tu novia, no te acuestes. Ay, Señor, pues yo no lo veo nada de malo porque nos amamos. Ay, usted viera cuando estamos juntos. Con los ojitos nos hablamos. Nos hablamos. Y es que cuando yo lo veo, ay, hermanos, Dios no conoce sentimentalismos. Dios no es como nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y esa relación cercana con Dios y cada mandamiento de Dios lo que hace es protegernos para que no suframos. Y yo soy honesta con las mujeres. Las mujeres siempre llevan las de perder en una relación, si no está Cristo en medio. No te engañes. No te engañes. El decreto de señorío no fue sobre el hombre siempre va a gobernar sobre la mujer. ¿Quién decretó eso? ¿Y usted lo va a poner cambiar por su cara bonita? Porque usted le cante y le haga comidas bonitas. Manita, dígale al lado, si tiene una mujer, abra los ojos. Bienvenida al reino de Dios. Bienvenida al reino de Dios. ¿A cuánto le gusta escuchar estas verdades? Dúreles, espéreles, dura la ley, pero es la ley.
Dígale si tiene una mujer al lado, despierta, mujer, despierta. El hombre por su naturaleza va por lo que va, él es cazador, él es conquistador. Mejor cambiemos de tema. ¿Cambiamos de tema? Es así. O sea, venir a Cristo, amados y amadas, no es una religión. Es una relación con Dios donde Él, con su Santo Espíritu, nos va a guiar a toda verdad. Y nos va quitando todas esas estructuras de engaño y de fantasías mundanas. Y Dios le dice a uno, despierta. Por eso yo siempre digo, no hay nada más hermoso en la vida que un hombre entregado a Cristo. Por eso Dios los honra y los levanta, porque un hombre, para entregarse a Cristo de corazón, ha tenido que rendir su ego y su orgullo delante de Dios. El hombre tiene más ego que la mujer. El hombre tiene más orgullo que la mujer. Al hombre le gusta gobernar, le gusta mandar. Y le gusta que hable y las demás corran. Se sienten más machos. Porque esa es una... Ve a los hombres, empiezan a sonreír. Usted los ve. Hermano, hágale fotos a hermano que tiene al lado. Y ellos empiezan a sonreír. Porque es su naturaleza. Ellos fueron creados señores. Y al hombre le gusta tener una mujer mansa y humilde al lado. Amén, varones. No, díganlo con confianza, no les den vergüenza. Al hombre le gusta que él hable y que la mujer, uy, hablé yo y ella, porque es su naturaleza. Pero cuando el hombre se entrega a Cristo, no es que va a perder su señorío, pero Dios le enseña a no ser manipulador ni dominante. Porque los hombres saben conocer bien a las mujeres. Amadas, hijas y siervas del Dios Altísimo, jamás nosotras podemos ir en contra de algo que Dios ha decretado. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso fue lo que Dios estableció en Génesis con la mujer. Le dijo, habrá un anhelo en la mujer, habrá un anhelo tan ardiente de que ese hombre la ame. Habrá un anhelo tan ardiente de que él le diga, te quiero, te amo. Habrá un deseo tan profundo de escuchar palabras bonitas de él, que él te diga, para mí tú eres la reina, las demás son las demás. Ay, jamás yo había visto una chica tan hermosa como tú. Mira, las mujeres y los hombres le empiezan a decir cosas y nos derretimos. Eso lo decretó Dios. Eso es espiritual. Y en Sudamérica funciona mucho la de, para mí tú eres la reina y las demás son las demás. Hay muchas que se conforman con eso. Hay muchas que se conforman con eso. No, yo ando con esa, pero esa no es nada. Usted es la reina, mamita. Y ella, ay, sí, yo estoy por encima de todo. Es que mendiguez. Si eso no es lo que Dios ha decretado para nosotras. Dios ha decretado que el hombre tiene que tener una sola mujer. No que usted sea reina y las demás sean las demás. Hágase respetar. Estamos entendiendo que la vida cristiana no es una religión. La vida cristiana verdaderamente es acercarse a la verdad y conocer al Dios viviente. Es conocer cuál es la posición que nosotros tenemos, no delante de los hombres, de los seres humanos, delante de Dios. Delante de Dios el varón es Señor. El varón tiene autoridad. Dios creó al varón para que gobernase y para que señorease. Y la Eva, por ambiciosa, recibió el peor castigo. Le dijo, ahora adelante, él te va a mandar a ti. ¿Sabe quién tenía el señorío de Eva? Dios. Y lo perdió. Le dijo, no quisiste que yo fuera tu señor. Ven, yo te pongo uno que no va a tener misericordia de ti. Que te va a usar, que te va a humillar, que te va a hacer que te arrastres a él y que cumplas todos sus deseos. Y un día te va a decir, no eres suficiente para mí. Ahora los tiempos son tan difíciles que antes los hombres trabajaban.
Ahora las mujeres mantienen a los hombres. Y cada vez esto va a ir a peor. Porque entre más nos alejemos de Dios los seres humanos, ¿qué va a pasar? Más vamos a ir a antidiseño. Estamos entendiendo la obra que Cristo viene a hacer en nosotros. No es una religión, es conocer la verdad y la posición que tenemos en Cristo. En Cristo nosotros recibimos perdón de pecados, recibimos salvación, recibimos redención. Dios viene a contarnos la verdad de la historia humana. Cómo Él creó todas las cosas, cómo se formó este sistema social que tenemos, está en la Biblia. No hay una separación entre la gente dice que lo secular y lo de Dios. No, todo es lo de Dios. Dios creó todas las cosas y el orden de cómo funciona el mundo es por apartarnos de Dios, por apartarnos de los mandamientos de Dios. Por eso hoy, iglesia, es un día donde tenemos que determinar respetar a Dios y dejar de ser rebelde a sus mandamientos. La palabra de Dios dice que Él creó todas las cosas y que va a haber un día donde va a haber un juicio, donde todos estaremos delante de Dios, créalo o no, así va a ser. Y cuando tenemos evidencias tan claras, porque la palabra de Dios tiene evidencias científicas, cuando hay evidencias tan claras de cómo va el mundo y de todas las cosas que están sucediendo, que ya están escritas en la Biblia que van a suceder, ¿cómo yo voy a decir que Dios no existe? ¿Cómo yo voy a dudar de sus mandamientos? ¿Cómo yo voy a dudar que si Dios me dice, haz esto, yo no lo voy a hacer? La palabra de Dios nos lleva y nos guía a toda la verdad para entender a Dios, para entender nuestra propia vida y para entender lo que sucede a nuestro alrededor. En estos días que fui al banco, usted sabe que ahora están haciendo un control monetario muy fuerte. Ya viene la marca de la bestia, por si usted no lo sabía. Solo te permiten entrar en efectivo en una cuenta bancaria 990 euros al día. Eso jamás se había visto. Uno ingresaba 6.000, 7.000, el dinero que fuera aquí en España en efectivo. 990 euros. Y hablo yo con la del banco, que tengo algo de confianza, y le digo, control monetario, y me dijo, total, viene desde arriba la orden. ¿Sabe por qué? Porque el papel moneda se va a acabar. Por favor, háganos transferencias. En serio. Es un problema. Moneda ya no nos aceptan. No va a haber papel moneda. Lo van a quitar, por si usted no lo sabía. ¿Y sabe dónde está escrito eso? Aquí. Antes que llegara a la Unión Europea, hace 2000 años, Dios ya había dicho que eso va a pasar. Ahora lo estamos viviendo. No te reciben monedas, es un problema para recibirte una moneda. Y solo puedes ingresar 990. Va a llegar un momento donde no van a aceptar dinero en efectivo. Prepárate, iglesia, para lo que viene. Van a obligar a la gente que todo lo haga a través de transferencias. Control de lavado de dinero, control monetario. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos no podrás ni comprar ni vender. Ahí es que va a venir el microchip, la llamada marca de la bestia. Y dice la palabra de Dios que los que no tengan esa marca no podrán comprar y vender. Y los cristianos de hace decían, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si el dinero es la fiducia. Usted sabe que el valor del dinero es la fiducia, o sea, el respaldo financiero. No va a haber dinero en efectivo. Prepárate, iglesia. Dios no quiere que a nosotros nos tome de sorpresa lo que va a venir al mundo. La iglesia debemos estar preparados para enfrentar el mundo. Si usted vive muy confiado en lo que tiene en el banco y lo que se gana, bájese de esa nube. Nuestra confianza se llama Jesucristo. Ahora en España, usted ya no puede tener 2 viviendas, segunda vivienda. O sea, yo es que como a mí me gusta lo fiscal y lo financiero, entonces para mí todo esto se va alineando con la palabra de Dios. Estoy orando a Dios para ver si puedo hacer mi doctorado en escatología, para estudiar cómo va a afectar financieramente todas las profecías bíblicas la economía mundial. Iglesia, esto no es un juego.
No es si yo creo. Vea, le digo una cosa, crea usted o no crea, esto va a pasar. Esto va a pasar. Ya nos restringieron a 990 euros. Un día no va a haber. Y si usted no se pone ese chip, porque el papel moneda ya no va a existir. O sea que usted cuando vaya a Mercadona tiene que pasar clic. O si no, no le compran. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice, el que no tenía la marca de la bestia no podía comprar ni vender. Porque no va a haber dinero en efectivo. Entonces, ¿cómo va a hacer para comprar la comida? Como no se ponga el chip, no le venden. ¿Y qué va a hacer? Va a haber control, hasta Mercadona hace control de agua, me dijeron por ahí también, ¿no? Solo le venden tantas botellas de agua, pues le van a hacer control de comida. O sea que cuando haya control de comida, usted no le puede decir al otro, ve, Lee, haceme el favor y me compras. No, esto es para mi familia, hija, yo no te puedo comprar a ti. Iglesia, vienen tiempos terribles y por eso vino Jesucristo. ¿Dónde está tu confianza, iglesia? En el dinero que tienes, en la casita que tienes, en el cochecito que tienes. Un día no te va a servir para nada. El anticristo viene. Y por eso Dios quiere que nos preparemos como iglesia. A nosotros no nos puede tomar de sorpresa. Dice la palabra de Dios que todos estos hechos que están aconteciendo nos tiene que llevar y motivar a santificarnos y a decirnos, Señor, yo me quiero ir contigo. ¿Cuántos lo dicen? Señor, yo aquí no me quiero quedar, yo me quiero ir con Cristo. Porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, mira, ya viene la Unión Europea, ya viene el gobierno único mundial. Usted no lo entiende, quizás a día de hoy, pero esto son cosas políticas y sociales que ellos ya saben que existe. La Agenda 2030 está cada día más cerca. Y usted todavía está viniendo aquí para que Dios le arregle la vida. No, aquí tenemos que venir a arrepentirnos. A decirle, Señor, yo quiero que transforme mi vida, mi familia, y quiero prepararme para irme contigo. Esta tierra se va a acabar. Todo esto va a pasar. Dan una ley, ya 990 euros, eso viene de arriba. Mañana dicen, sí acabó. Todo mundo, su sello. Como no se ponga ese microchip, ni autobús, no puede ir a trabajar. Ni Mercadona, ni Consum, ni nada. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a negar a Cristo o niega a Cristo o no tienen para comer? Si usted ahora no es capaz de venir al culto y prefiere quedarse en casa haciendo nada, vea, yo creo que usted va a ser el primero que va, póngame el chip, pero yo tengo que comer con mi familia. No, le aseguro que si ahora que usted tiene para comprar, menosprecia a Dios, cuando le empiecen a apretar aquí la guillotina, usted va a ser el primero. Va a vender su salvación. Nosotros no venimos aquí para pasarla bien, aquí venimos para ser formados en las verdades eternas. Y es nuestra responsabilidad delante de Dios hablarle a la iglesia de lo que viene. Y lo que viene, según la palabra de Dios, son tiempos terribles para la tierra. La palabra de Dios no dice que vengan tiempos bonitos donde usted va a poner 5 chalés y va a vivir mejor. No, vienen tiempos difíciles. Según las profecías bíblicas, vienen cosas terribles a la tierra. Vienen cosas tan terribles que las personas van a desear la muerte y no van a poder morir. ¿Cómo va a ser eso de terrible? Usted va a querer morirse y no va a poder morir. Si usted no lo cree, estúdieselo usted y decida cómo usted va a orientar su vida. Usted va a orientar su vida para irse con Cristo o para quedarse. ¿Y por qué Dios trae juicio a la tierra? Por el pecado. Porque muchos pensaban que podían adueñarse de la tierra y hacer lo que le daba la gana porque Dios no existe. Pero Dios les va a demostrar a todos los seres humanos que Él existe. Y quizás tú dirás, esto no es verdad. El día que sucedas te acordarás de este día. Y va a decir, allá me lo dijeron, yo no lo creo. Vienen tiempos difíciles a la tierra. Y Jesucristo murió para que nosotros recibamos perdón de pecado. Vamos a Efesios.
Vamos a Efesios, amados, para que recibamos perdón de pecados y seamos preparados para estar un día con Dios. ¿Cuántos se quieren preparar para ir con Cristo? ¿Cuántos creen que vienen cosas aquí a la tierra conforme la palabra de Dios dice? O la creo o no lo creo. Todo es por fe. Ya aviso que no es por el problema del pecado, porque el pecado, Jesús vino a resolver el problema del pecado. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. ¿Cómo estábamos para Dios? No para su opinión, para Dios, ¿cómo estábamos? ¿Y qué significa muertos? Separados de Dios por causa de ¿qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que yo hago que va en contra de la ley de Dios, de lo que Dios ha establecido. Y Él os dio vida a vosotros. Jesucristo vino para cambiar nuestra vida, para darnos una vida mejor y prepararnos para habitar en el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esto se va a acabar. Naturista lo dice, la tierra se va a acabar literalmente. El nivel del mar cada vez sube más. ¿Usted sabía eso? Según algunos estudiosos, si el mar sigue subiendo, Valencia va a desaparecer. ¿Usted sabía eso también? Ah, mi casita subió el mar. O sea, no se trata, amados, de que no podamos tener cosas aquí en la tierra. Las vamos a tener porque las necesitamos. Necesitamos una casa, un coche para transportarnos. Es el corazón. ¿Me entiendes? El corazón, donde yo tengo mi corazón. Señor, gracias por estas cosas que tú me das, pero yo tengo mi corazón en ti. Yo sé que el cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, porque tu palabra es eterna. Lo que yo tenga aquí te doy gracias, Padre, pero yo quiero santificarme y prepararme para estar. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién manda en el mundo? Ya lo sabemos: Satanás. El espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de vuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque yo no puedo pensar que yo soy reconciliado con Dios si yo tengo los mismos pensamientos que los del mundo? ¿Estamos entendiendo? Si yo digo que yo creo en Dios, pero yo pienso igual que los que no creen en Dios, ¿yo me he reconciliado con Dios? Y es lo que muchos creyentes lastimosamente se engañan. Usted puede ir a iglesias de multitudes, pero esas personas van, pero no tienen a Dios en su corazón. Viven para sí mismos, esperando, van como a saciar a algo, pero no han rendido su vida verdaderamente a Cristo. Y Dios quiere que nosotros rindamos nuestra vida a Él, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que lo espera, una iglesia que entiende que esta tierra y este cielo se va a acabar, que entiende la razón por qué Jesucristo murió aquí en la cruz por nosotros y que se prepara sirviendo a Dios. Señor, el tiempo que me queda aquí en la tierra yo lo voy a dedicar para servirte a ti. Anunciarle a otros esas verdades que vienen. Esa es la función de la iglesia. La iglesia tiene dos funciones de parte de Dios: santificarse y anunciar a otros el evangelio. Esa es nuestra función como iglesia. Señor, cada día me santifico, que lo vamos a estudiar, no nos va a dar tiempo todo. Pero cada día yo me preparo porque yo sé que no me voy a quedar aquí. Yo me quiero ir contigo, Señor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Sigues afanado por los deseos, lo que tú anhelas? ¿O tus pensamientos están centrados en Dios? Dios quiere que nosotros rindamos nuestra vida a Él. Aquí dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién?
Con Cristo, Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Todo es a través de Cristo. Recuerde que no somos salvos por obras, sino por la fe en Cristo. ¿Y qué significa la fe en Cristo? Yo creo en las palabras de Jesús. Yo creo que hay una vida después de esta. Yo creo que cielo y tierra van a pasar y sus palabras no van a pasar. Entonces nosotros no podemos decir que creemos, pero nos comportamos de una manera como si no creyésemos. ¿Estamos entendiendo? El que cree se aparta. El que cree empieza a preparar su vida. Señor, ayúdame a preparar mi vida, a apartar mi vida para ti. Cuando nosotros decidimos alejarnos de una vida de pecado, Dios empieza a consagrar nuestra vida. Voy a ir un poco rápido, voy a decirlo rápidamente, pero vamos a estudiarlo en profundidad porque cada uno de esos puntos lleva una base teológica bastante profunda. Y es que Dios primero nos llama a apartarnos de una vida de pecado, a tener una comunión con Él y luego nos consagra. La palabra consagración significa apartar a algo o a alguien y dedicarlo a alguien. Yo te hago una pregunta, ¿tu vida está consagrada a Dios? ¿Tú qué piensas? Porque consagrar significa apartar. Ahí hago un paréntesis para explicar un poquito lo del aceite, si nos da tiempo. La palabra del Señor enseña en el libro de Éxodo acerca del aceite. El aceite de la santa unción era un aceite especial que Dios mandó hacer para consagrar todos los utensilios del tabernáculo. Lo vamos a leer en la palabra. Y con ese aceite se iba consagrando lo que Dios dijera. Y con ese aceite se consagró Aarón y sus hijos. El aceite de la santa unción no es el mismo aceite que usaban para reyes, sacerdotes y profetas. El aceite de la santa unción era un aceite especial, que aquí está en Éxodo, vamos a leer el texto, donde eran consagrados solo los utensilios del tabernáculo, solo Aarón y sus hijos, porque la palabra consagrar significa que Dios aparta a alguien para una función especial. Si tú eres hijo de Dios y Dios te ha llamado, Dios te va a decir, te he llamado para esta función. ¿Eso se llama qué? Consagrar. Yo te hago una pregunta, ¿tu vida está consagrada a Dios? No lo que tú opinas de consagración, lo que Dios opina. Porque estamos estudiando todo a la luz de lo que Dios opina. Yo puedo tener conceptos. No, yo tengo una vida consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque yo no fumo, yo no bailo. Yo mantengo en mi casa. Eso no se llama consagrar a Dios. Consagrar es que Dios me llama para cumplir una función específica. Y el aceite de la santa unción era usado solo para lo que Dios decía. Consagrar esto y esto y esto. ¿Cuánto estuvimos la moda que ungíamos hasta los zapatos? Por favor, sea honesto. Hasta los zapatos, el coche, las medias, los calcetines. Todo se ungía como un amuleto. El aceite era usado para consagrar. Consagrar significa para algo de uso exclusivo. Usted compraba un coche, lo ungía y luego estaba pues escuchando los vallenatos ahí. Ay, menuda unción, menuda consagración. ¿No? La reina sin tesoros ni tierra. Y por la mañana había ungido el coche. O sea, eso es un sincretismo que se usa. El aceite de oliva o el que usaron para ungir a David, a los reyes, era un aceite normal, no el aceite de la santa unción. Pero se usaba como un símbolo de que esa persona estaba siendo apartada para cumplir una función específica. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Aquí muchas personas, pastora, ¿por qué no ungimos? ¿Por qué no ungimos? Porque es que el aceite se usaba para una función específica, no para todo. ¿Estamos entendiendo? Nosotros en ignorancia
lo usábamos pensando, unja esto, unja al niño, unja, pero a ver, ¿qué era ungir? Ungir es consagrar. Y consagrar significa apartar algo para una función específica, pero para... ¿Quién está usando los zapatos? ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Me lo reciben con amor? Nadie lo toma como algo personal. Aquí estamos aprendiendo. Entonces, consagrar significa apartar algo para Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso digo, lo digo rápido, pero lo vamos a estudiar en profundidad. Primero, para yo empezar con mi relación con Dios, yo debo reconocer que en mí hay pecado, que soy pecador. Después de que yo reconozco que hay pecado y que Jesús murió en la cruz por mis pecados, en mí se tiene que producir un hecho de consagración. Dios me llama y me dice, aparta tu vida para mí. Uso exclusivo y único. O sea que yo ya no vivo para mí. Hay personas que quedan toda la vida en el evangelio del pecado. Ay, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Sí, Señor, tú me amas, la sangre de Cristo me limpia. Pero nunca te has consagrado para Dios. Tú vives para ti mismo, para cumplir tus deseos y tus anhelos. No eres uso exclusivo de Dios. Cuando algo es de uso exclusivo, ¿se puede usar para otras cosas? Eso significa consagrar. Apártame, Aarón, y conságralo para mi obra. Aarón y sus hijos eran consagrados y la vida de ellos era única y exclusiva para... En las iglesias grandes, en las congregaciones grandes, la mayoría de salmistas son consagrados para Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo único que ellos hacen es eso. Su trabajo es eso, componer canciones, mejorar uso exclusivo para Dios. Cuando nosotros tuvimos la escuela de danza, las niñas de danza, hacíamos una ceremonia de consagración con ellas, y aquí hay personas que son testigos de esto. Hasta la ropa interior que ellas usaban para danzar, solo lo usaban para eso. ¿Era así o no? Lo que usaban para peinarse, solo para danzar, no lo podían usar en otra cosa. Los zapatos que usaban para danzar, ¿era así o no? Eso se llama consagrar una vida, algo para Dios, uso exclusivo para el servicio de Dios. Y esos dos hechos, tanto el perdón de pecado, la consagración la hace Dios. Pero la santificación quiere decir que yo he reconocido que soy pecador, reconozco que ahora mi vida tiene uso exclusivo para Dios, pero Dios empieza un proceso de transformación en mi vida donde me lleva a ser como Él es, o sea, volver al Génesis. El perdón de pecado lo hace Dios. La consagración la hace Dios, pero la santificación viene de mí. Yo tengo que decirle a Dios, Señor, yo quiero ser como tú. Tiene que nacer en el corazón, Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser bondadoso como eres tú. Señor, yo quiero ser misericordioso como eres tú. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Y hoy te hago una pregunta. ¿Tú en qué nivel estás? Piensa un momento. ¿Por qué stage vas? Estás en, Señor, tú me perdonas, tú me entiendes. Has consagrado tu vida para Dios, decirse, no, Señor, yo ya he decidido vivir para ti, yo voy a renunciar, mi vida va a ser de uso exclusivo, donde tú me digas, yo voy a estar, voy a trabajar en lo que tú me digas, voy a tener las amistades que tú me digas, yo consagro mi vida para ti, tú me llamaste, yo acepto esa consagración. O tú ya estás en proceso de santificación, porque para terminar les voy a decir algo, la consagración no garantiza de que yo voy a llevar una vida recta delante de Dios, porque la consagración simplemente es un llamado de Dios a llevar una vida apartada, es un llamado de Dios. Aarón, cuando construyó el becerro de oro, ya había sido consagrado. ¿Estamos entendiendo?
¿Quién lo había consagrado? Dios. Una consagración externa, pero su corazón. Y yo puedo decir, no, yo llevo una vida apartada para Dios. Sí, ¿por qué? Yo ya no fumo, no voy a, va a ir a la discoteca. ¡Válgame Dios! No, a la discoteca. Y no me ponga música del mundo aquí en la casa. ¡Sangre de Cristo! Aquí, santo. Pero el corazoncito lleno de celos, de envidias, críticas, murmuraciones. No amamos a nadie. No adoramos al Dios verdadero. ¿Estamos entendiendo? Es un proceso de crecimiento, pero hay que crecer. Dígale al del lado, hay que crecer. Tienes que crecer. No te puedes quedar simplemente. No te puedes quedar simplemente allí. Tenemos que crecer, hermanos. Y es cuando yo decido apartar mi vida para Dios, que Dios empieza a hacer ese proceso de santificación, porque la santificación es voluntaria. Vamos a orar. Todos los que quieran le puedo pasar los textos, porque son muchísimos textos que vamos a estar estudiando para que entendamos que es necesario crecer en Dios. Vamos a Éxodo 32 para leer y terminar, por favor. Éxodo capítulo 32. Nosotros podemos aprender un lenguaje evangélico, un lenguaje que parezcamos muy espiritual, muy lleno del Espíritu, pero es la relación personal con Dios. Dios sabe quién ha consagrado su vida para Él y Dios sabe quién ha decidido dejarse santificar por Él. La palabra santificación significa que yo cada día me voy pareciendo más a Dios. Martica, ¿hay alguien allí en la puerta? Perdón. Dice Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque sea Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él les tomó de las manos de ellos y les dio forma buril, de burro, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta al Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ese es el mismo Aarón que había sido consagrado y ungido. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ay, el Señor me llamó a la alabanza. Yo he sido consagrado. Qué bendición. Y me echaron aceite y todo. A Aarón le echaron el aceite de la santa unción. Pero ese mismo Aarón que recibió el aceite de la santa unción levantó dioses. ¿Sabe por qué? Porque él no conocía a Dios. Dios te puede llamar, te puede escoger para algo, pero es tu corazón. Es tu corazón, es nuestro corazón el que tiene que decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Nosotros nos acostumbramos a cosas externas, pero lo importante para Dios siempre va a ser nuestro corazón. Va a ser nuestro corazón. En Éxodo 29:1 dice, en el contexto: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. El versículo 7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás.
¿Eso fue qué? En Éxodo 29. Y en Éxodo 32, el mismo Aarón no estaba construyendo un becerro de oro. El mismo Aarón. Y llevó a todo el pueblo a pecar. Llevó a todo el pueblo a pecar. Y Dios ya los había consagrado y los había apartado para su obra. ¿Qué relación en verdad quieres tener con Dios? La vida cristiana es una vida de libertad. Dios va a obrar en cada uno, depende de la entrega voluntaria que cada uno quiera. Dios no te va a obligar a nada. Dios no nos va a obligar a nada. Para mí, el mayor regalo que he recibido en la vida es conocer al Señor Jesucristo. Conocer a Cristo es vivir en libertad, vivir en verdad. Dios nunca nos va a engañar ni nos va a mentir. Y nos va a decir la verdad acerca de Él, pero también acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. Tú quieres vivir en libertad. Nosotros somos libres cuando conocemos la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad se llama Jesucristo. Quizás tú has tenido un estilo de vida donde tú piensas que tu vida es perfecta. Yo te digo, hasta que no conozcas a Cristo, no vas a conocer la verdad. La verdad acerca de ti mismo, la verdad acerca de otros, la verdad acerca de la sociedad donde tenemos. El único lugar donde tú vas a encontrar la verdad es en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña los orígenes del cielo y la tierra. La palabra de Dios nos enseña acerca de nosotros mismos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué deseamos lo que deseamos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Nos habla de nuestros ideales de vida, por qué nos enamoramos, de quién nos enamoramos. Dios es un Dios tan personal y tan verdadero que si tú quieres conocerte verdaderamente, tienes que conocerlo a Él, porque Él es nuestro creador. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies y que decidas de corazón cambiar tu relación con Dios. Que no vengas aquí como una religión ni menosprecies la palabra de Dios. Al menos te invito a que empieces a leerla. Que empieces a leerla, pero con fe. Diciendo, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer tu voluntad para mi vida. Y qué bonito es que podamos decir, Señor, yo quiero consagrar mi vida para ti y quiero que me santifiques. El miércoles continuaremos con el mensaje, estudiando bíblicamente cada uno de estos puntos, porque es importante que conozcamos la verdad a la luz de la palabra. Esto no es una religión, es un estilo de vida, el cristianismo, en donde yo voy decidiendo seguir o no la voluntad de Dios para mí. O te quedas así, o te consagras y permitas que Él te santifique para Él. Porque se trata de llevar una vida apartada para Él. El trabajo que tengas, la persona con quien te vayas a casar, con quien te vas a relacionar, dónde vas a ir, dónde vas a vivir, tus planes a futuro, todo dependiendo de Dios. Eso se llama tener una vida consagrada. Pero siempre y cuando tú sigas controlando, tomando las decisiones en tu vida no es consagrada a Dios. Tú eres un creyente, una persona que cree en Dios, pero no eres exclusividad de Dios. Y dejamos de tarea las bendiciones que recibimos los exclusivos. Son innumerables porque somos exclusivos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos enriquece, nos renueva, nos transforma, Padre. Yo hoy oro, Padre, pidiéndote, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Levanto oración intercesora delante de ti, Señor, para que nuestros corazones se puedan rendir verdaderamente a ti, Señor. Padre, que se levanten en casa de oración muchas vidas consagradas para ti. Que determinen decir, yo quiero ser de uso exclusivo de Dios. Vivir para Él, conforme a su palabra, sus mandamientos, su sistema de pensamiento.
¿Cuántos quieren entregarle el control de su vida a Dios hoy y decirle, Señor, quiero que gobiernes mi vida? Porque si tú no la gobiernas, la va a gobernar otro, va a ser seguro. El sistema, el gobierno. El ser humano se engaña a sí mismo diciendo que nadie lo gobierna. Alguien nos va a gobernar. Y somos nosotros que decimos quién va a gobernar nuestra vida, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de valores. Y la invitación de Dios hoy es para que decides que Él gobierne tu vida. Y decirle, Señor, quiero consagrar mi vida a ti. Hoy reconozco que he creído en ti, leo tu palabra, pero yo hago lo que a mí me parece, tomo mis decisiones, no me dejo guiar por ti. Padre Celestial, yo quiero tener una vida consagrada.